Damos la bienvenida al licenciado Arturo Torres, periodista de investigación, un experto en la narcodelincuencia que afecta tan gravemente al Ecuador. Quisiéramos iniciar este diálogo, Arturo, conociendo su visión sobre lo que está pasando en el marco de este paro nacional. Van 19 días de intranquilidad en el país, matizadas por estos viajes del presidente de la República que han generado también graves incidentes en los cuales hay algunos expertos que aseguran que hay una infiltración de la narcodelincuencia que de alguna manera incluso habría desplazado a otras infiltraciones de carácter política en otros paros. ¿Cuánto de realidad tiene este tema? ¿Cuánto de riesgo de que sean simplemente narrativas como estrategias para combatir la situación de irregularidades que se dan en el país por un paro nacional? Bienvenido. Gracias, Gustavo. Muy buenos días a toda su audiencia. Eh, Efectivamente, creo que el presidente y el gobierno en general están tratando de polarizar mucho más con sus acciones lo que estamos viviendo en el país desde que empezó el paro en esta última etapa de confrontaciones. Creo que esta construcción, no solo de una narrativa, sino de enemigos a quienes disienten con la posición gubernamental, que es siempre ir al ataque, ¿no es cierto? Es siempre eh, descalificar a quienes no están de acuerdo. No hay aquí una política de consensos, ¿no es cierto? De aprender, de tratar de involucrar a los otros, de entender al otro, porque sale a las calles, porque protesta, porque hay unas manifestaciones. Es básicamente actuar sobre los hechos consumados y sobre decisiones consumadas. Esto es el paro. En esencia, creo que el presidente, cuando decide eliminar el subsidio al diésel, decide pero no consulta, ¿no es cierto? O sea, no hay unos diálogos previos con quienes van a ser más perjudicados sobre esta medida, que bien sabemos que es sobre todo gente del campo o gente que está dedicada a labores artesanales, digamos, que han sido subsidiados durante mucho tiempo, y sin embargo no se apeló a este mecanismo de mesas de diálogo para un poco ir entendiendo en qué medida va a afectar el levantamiento del subsidio, y tratar de compensar de una manera mucho más técnica digamos, sistemática, para que precisamente los que ahora están manifestándose no se sientan afectados y excluidos de las decisiones que acaban siendo unilaterales impuestas. Entonces, hay una reacción que se genera, una manifestación, una protesta creciente que aún no se estabiliza, porque el gobierno tampoco quiere abrir canales de diálogo, y eso me parece bastante inmaduro del gobierno, sin entender bien la historia del país, la historia reciente. Entonces, efectivamente, hay en medio de esta polarización una, las construcciones de los enemigos. Antes fue la Corte Constitucional, que, que fue señalada por el gobierno, fueron expuestos los jueces, fueron estigmatizados los jueces. Este guión, Gustavo, es el guión más, digamos, mucho más rápido y vertiginoso que aplicó Rafael Correa. Usted recordará, Gustavo, era así. Era una construcción del enemigo. ¿En quién? En los antagonistas, en los críticos, en la prensa, en los movimientos indígenas, en los movimientos sociales. La diferencia es que esto ha sido mucho más rápido en el caso del actual gobierno, pero también mucho más errático y mucho más accidentado, ¿no es cierto? Porque los hechos nos van demostrando que esas narrativas no se sustentan en hechos reales. Y por lo tanto, creo que el gobierno ni el presidente están dimensionando cómo están desgastando aceleradamente su capital político frente a las próximas elecciones en el plebiscito. Porque la narrativa oficial se cae por su propio peso, y eso frente a la comunidad está visto como, a ver, ¿dónde están los sustentos de este último caso? No hay pruebas, hay violaciones al debido proceso. Entonces, esto le va a pasar la factura al gobierno, al presidente en las elecciones. O sea,
como usted sabe, Gustavo, y la historia también ha evidenciado eso, los plebiscitos de este tipo se convierten en una elección para saber quién apoya o no al presidente. Y él está llevando las cosas al extremo, ¿no es cierto? Pensando que con esta estrategia de ir al ataque, de construir enemigos, de descalificar a quienes no están a favor de sus medidas, eso le va a dar réditos. No, yo creo que por el contrario, está perdiendo mucho capital político y de manera muy rápida también. Entonces, en pocas palabras, creo que esta política de ir al ataque, de la provocación, ¿no es cierto? Y de no ceder y de no mostrar que puede dialogar, se pueden enmendar cosas, que se pueden mejorar los acuerdos, no para que se retire la medida del subsidio. Creo que en este momento ya eso no es tan importante como lo de fondo, es decir, a las comunidades, a la gente, a la sociedad civil se le excluye de las decisiones para que puedan alimentar y generar mejores políticas, y hay unas direcciones y un talante lastimosamente autoritario que no apuntala a las instituciones, sino que avanza como una maquinaria ahí que va aplastándolo todo sin ponerse a pensar en las consecuencias. Hay un tema también que ha sido tratado secuencialmente por usted, Arturo, que tiene que ver con los periodistas. Es más, usted escribió un muy importante libro, Rehenes, que habla sobre el periodismo ecuatoriano. Hay problemas nuevamente con el gobierno, con un matiz, con una índole diferente, pero no menos preocupante de lo que ha pasado en otros gobiernos. Las políticas de comunicación que se están aplicando, esos desplantes de Carolina Jaramillo al periodismo, en el que se han convertido esas ruedas de prensa, entre comillas, de los días lunes, que sirven básicamente, aparentemente, de acuerdo con el concepto de la licenciada Jaramillo, para imponer la agenda del gobierno, el tema de discusión semana a semana, pero que no le está yendo muy bien. También preocupado aquí en la ciudad de Cuenca el ver a un fotógrafo de la presidencia en el cuartel Dávalos prácticamente convertido en la única fuente gráfica. Solo podía moverse él dentro del evento, mientras a la prensa se le arrinconó en un espacio. Este señor, el fotógrafo, fungía también el papel de coordinador de coreografía, dirigiendo y dando indicaciones para aplausos y barras, tema que nos ha recordado, como usted lo señaló también, acciones que en materia de comunicación realizaba el gobierno de Rafael Correa. Ese trato discriminado a la prensa en el cuartel Dávalos, tras haber sido chequeados en una cata mucho más estricta de lo que se aplica para ingresar a las cárceles, se pusieron barreras físicas y distancias con el presidente, colocando a los periodistas en una tarima 20 o 30 metros de lejanía, dificultando, imposibilitando realmente el poder fotografiarlo, realizar preguntas, en un momento en el que el país reclama diálogo. Así es, creo que precisamente estos ataques, estas respuestas de la vocera presidencial de Carolina Jaramillo, eh, más allá de sus desatinos, ¿no es cierto?, de sus descalificaciones, que también, oye, o sea, es la vocera, ya en su última participación dejó la rueda de prensa porque empezó a sentir que no tenía por qué contestar. Entonces, ¿qué sentido tiene tener una vocera? Primero, si va a actuar de una manera tan arbitraria y no es tolerante con los periodistas para responder. Para eso está ella, porque no le paga el gobierno su sueldo, nosotros le pagamos su sueldo y ella debe responder, no los periodistas somos mediadores, somos los que transmitimos la comunicación para que la gente pueda estar informada. Entonces creo que hay una distorsión absoluta de los papeles, y lo de la vocera, creo que sobre todo, es importante el tema de Carolina Jaramillo en este contexto, porque lo que está haciendo es atizando el fuego de la confrontación con la prensa. Y está sobre todo, y creo que lo más grave es que ella está expresando lo que piensa el presidente, ¿no es cierto?, sobre los periodistas.
periodistas y sobre la prensa, porque ella es es la voz de este gobierno. Y eso es lo preocupante, ¿no? O sea, no, yo quiero salirme del tema de personalizar en Carolina este tema, sino que es lo que ella representa. Ella es la voz del presidente de la República. Es lo que el presidente, o sea, se dijo, bueno, inicialmente hay muchas responsabilidades del presidente y tiene que dar una vocería para que esté respondiendo las inquietudes de la prensa. Esto se ha convertido también en un campo de batalla, ¿no es cierto?, en el cual, por un lado, ella efectivamente dan la agenda, ellos contestan lo que quieren contestar, y por el otro lado, en su cuenta de X, se dedica a descalificar, a atacar, a insinuar a los periodistas con descalificativos de que son perros, con rabia. Eso es muy grave, pero la gravedad encarna es una en que es el gobierno. copia bastante deficiente de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca en los Estados Unidos. Exacto, entonces tenemos, estamos siguiendo ese mismo guión que aplica Trump. ¿Cuál es el guión? Eh, Precisamente descalificar a la prensa, porque la comprensión que este tipo de gobiernos tienen de la prensa es, ellos creen que la prensa tiene que ser amiga, que tiene que ser cercana a sus intereses. Y la prensa que es crítica, que muestra los hechos que no les favorecen en su narrativa y en su estrategia política, es nuevamente considerada enemiga y disidente y por lo tanto hay que hacerle a un lado, hay que atacarle. eh, y esto, o sea, desdice mucho de un presidente que tiene que ser tolerante con la prensa y si tiene cuestionamientos concretos sobre el papel de la prensa, hay mecanismos, ¿no es cierto?, como aclaraciones, pero tenemos que seguir las normas. A este gobierno no le gustan las normas, no le gustan la crítica ni la disidencia. Entonces, creo que está bastante claro el camino y la evidencia de quién está asumiendo la vocería y cuál es la relación con la prensa, la da Carolina. O sea, eso es como lo más, lo que decía, lo más preocupante para mí es que ella está siendo avalada por el gobierno porque ella se mantiene en el cargo y puede señalar, descalificar a todos o a cualquier periodista que ella estime que no está dentro de su radar de lo que quieren desde el gobierno. Y también yo quiero apuntar, Gustavo, que estas características son típicas de los gobiernos que no les gusta la prensa cuando la prensa evidencia los trapos sucios, cuando es incómoda y no se alinea, ¿no es cierto?, con el poder. Estamos nuevamente en una etapa que nos recuerda claramente lo que vivimos durante casi 10 años con Rafael Correa, y al final Correa se fue, vinieron las consecuencias que vinieron, se evidenció la corrupción que fue denunciada por la prensa sistemáticamente, que aguantó todos los golpes que llegaron, todos los porrazos que llegaron, y eso es un tema que este gobierno no ha aprendido. O sea, no tienen memoria, no tienen información para ver que están cogiendo una ruta equivocada, ¿no es cierto? Porque esta ruta equivocada tarde o temprano les va a llevar al precipicio en función de que están avanzando de manera acelerada, pero se están encontrando con muchos obstáculos y creen que apabullándolos, dinamitándolos, descalificándolos pueden seguir. Ese es el rumbo más incierto que creo que en este momento está tomando el gobierno, y está arrastrando al país en esta situación tan conflictiva. Ahora, Arturo, también quizás es importante analizar todas estas narrativas que va construyendo permanentemente el gobierno para tenernos al país debatiendo y discutiendo sobre diversos temas. La tentativa de asesinato, por ejemplo, lejos de podernos concentrar en la resolución de los conflictos reales y los problemas reales que tiene el país, y esto más bien no escuché alimenta... la pregunta, creo que estoy con problemas de señal. Ahí me escucha, Arturo.
Ahora sí, Ya, ahora sí. sí. Yo lo que te decía es que si en este momento también es importante analizar todas esas narrativas que permanentemente está construyendo el gobierno y que en algunos de los casos están siendo ya desmentidas, las declaraciones de algunos secretarios de Estado, de la misma ministra Inés Manzano, pero que de alguna manera nos tienen al país discutiendo y debatiendo constantemente cosas quizás muy ajenas a lo que debería ser una propuesta o planteamientos que nos lleven realmente a una resolución de los conflictos o a superar las problemáticas que este país tiene en términos de inseguridad, de salud, y estamos discutiendo otros temas. Y también esta posición del gobierno nacional con declaraciones, por ejemplo, del presidente de que prefiere morir y no dar un pie atrás, cierran además toda la posibilidad de ir avanzando hacia un diálogo sensato que en definitiva nos permita salir de esta situación y ahorrarnos, y que ojalá no suceda, más muertos en las calles. Sí, creo que todavía el presidente no acaba de salir de su posición intransigente y ponerse en los zapatos de un estadista, ¿no es cierto? Que es lo que esperamos, para eso se le eligió. Los que eligieron, los que votaron por el presidente en las últimas elecciones, no lo eligieron para que se apliquen unilateralmente y de una manera, diría yo, autoritaria ciertas decisiones, sino para que él pueda aglutinar y pueda realmente encarnar esas decisiones que puedan dar paz, tranquilidad, desarrollo al país. Y por lo contrario, lo que hemos visto estas últimas semanas es que el conflicto, ¿no es cierto?, se ha ido exacerbando y va a seguir escalando porque ya el movimiento indígena ha dado señales de que quieren el diálogo, de que quieren dialogar. ¿Y por qué espera tanto el gobierno para responder? ¿Por qué el gobierno no da señales de enmienda frente a errores que han cometido, que han sido algunos errores, básicamente en el manejo de la comunicación y en las acciones? Porque no se ve que hay correspondencia entre lo que el gobierno dice y lo que el gobierno hace. Entonces, eso lo que redunda es en una caída de la credibilidad, porque es evidente que hay una intención de mantenerse y de mantener una narrativa, un discurso oficial, pese a que los hechos van desbordando y van aniquilando esa narrativa. Entonces, eso sí va a redundar y está redundando en la caída de la credibilidad del gobierno, porque es elocuente lo que está pasando, tanto medios nacionales como internacionales están evidenciando eso. El último hecho en Cañar es como muy claro sobre qué pasó y cómo lo quisieron presentar. Y para verdades, el tiempo. Eso creo que no es un factor ahora que está como siendo bien manejado por el gobierno, porque están con la mira en creer que esta posición de intransigencia, de no retroceder, de las decisiones consumadas, escritas en piedra, son lo correcto. Esa es la mirada, pero realmente en una sociedad democrática, en una sociedad, digamos, con un mandatario que puede entender que las lógicas y la sociedad se manifiesta de diferente forma, él está ahí para ser el ejemplo de que vamos a integrar y de que vamos a buscar soluciones pacíficas y dialogadas, no impuestas. Este es el momento, ya varios actores de la sociedad, de la iglesia, academia, de organismos internacionales han pedido que se busque el diálogo para resolver esto, pero el gobierno no está escuchando, ¿no es cierto? Se mantiene en esta línea de intransigencia y ya vemos los problemas que todavía persisten, 19, 20 días de paro, una ciudad que está inmovilizada como Ibarra y una provincia completa que está ahí al margen de todo, la gente está desesperada. Para Entonces, finalizar, Arturo, quisiera insistir en el tema. ¿Hay visos de que la narcodelincuencia pueda de alguna manera estar infiltrándose en las protestas en el país? Esto se había afirmado, dicho por algún analista. Y
también para terminar, ¿qué es lo que hace falta para impulsar de mejor manera un acuerdo nacional y poner punto final a este paro? Sí, yo, más allá de lo que se ha señalado, que hay grupos criminales, grupos, o sea, estamos viviendo, esta última crisis fue generada, la crisis de seguridad que vivimos desde el año pasado de forma mucho más vertiginosa cuando se declaró el conflicto interno armado. Lo que se ve es que básicamente hay un contexto creciente de confrontación a las bandas, hay detenidos, y yo no dudo que más que nada el que se está beneficiando directamente de este caos, del paro, ¿no es cierto?, que hay en varias provincias, de las paralizaciones, de los bloqueos, es evidente el crimen organizado. Eso sí, Gustavo, porque policías y militares tienen que estar dedicados a, a enfrentar este tipo, a buscar medidas para sofocar, para limpiar las calles, para despejar, para que la gente pueda, o sea, ya ellos no están dedicados a las otras tareas que eran enfrentar a las bandas, al crimen organizado, sofocar ese que es el problema, digamos, uno de los problemas más graves, y están dedicados a enfrentar estas manifestaciones en las cuales yo no dudo que existan también infiltrados vinculados al crimen organizado, pero que son grupos puntuales que se salen de control. Incluso yo no dudo que exista una operación de poner infiltrados del lado oficial para asusar este tipo de manifestaciones, pero en ese sentido creo que hay que pensar bien en este momento. Fíjese, Gustavo, el tema del subsidio, de eliminar el subsidio al diésel, en lugar de bajar el consumo, lo que ha hecho es duplicar los ataques a las tuberías y se están extrayendo más de ese combustible. Es decir, las pérdidas por ese lado siguen siendo muy grandes. Y la última parte de la pregunta, me repite por favor, Gustavo, que no le escuché muy bien. ¿Qué es lo que se requiere en estos momentos, le decía, para llegar en mejores términos a un acuerdo nacional que ponga fin al paro? Sí, o sea, yo creo que sobre todo entender que el presidente en este momento, las cartas las tiene que jugar el presidente. O sea, ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo es llamar a los actores antagonistas en este momento son los dirigentes y el movimiento indígena que quiere ser escuchado y que quiere buscar unos mecanismos más efectivos de compensación, entrar a un diálogo sin condiciones, ¿no es cierto?, para que se pueda realmente tratar de encontrar un norte a este tema. Creo que, como decía, la pelota está en la cancha del presidente de la República para parar este paro que está causando tantas pérdidas y tantos daños y está polarizando mucho más a la sociedad. El gobierno tiene que ya decidir rápidamente esto, porque además, como decía, estamos ya a menos de un mes de las elecciones, ¿no? O sea, a un mes de las elecciones y no están midiendo bien o tienen alguna medición que esa posición de seguir y de no ceder les puede dar réditos. Yo no la entiendo muy bien, no he visto números ni encuestas, pero creo que ese antagonismo, frente a ese antagonismo y a esa confrontación, el papel del presidente como mandatario, como un estadista, es acercarse a la gente que está ya dispuesta a dialogar para encontrar soluciones que nos puedan llevar por un camino ya de tranquilidad y de desarrollo, que es lo que buscamos. Sí, y ojalá sea pronto. Gracias a Arturo por haber estado con nosotros. Gracias, Gustavo. Un excelente día. Declaraciones del licenciado Arturo Torres, periodista de investigación. Son las 8:35 minutos.